Una de las aplicaciones de la derivada va a ser el cálculo de la recta tangente a una función en un punto. Vamos a estudiar esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos esta gráfica de aquí. Esta gráfica es la gráfica de la función f de x igual a 1 menos x cuadrado. Nosotros lo que queremos, y para eso sirve la derivada, es calcular la recta tangente a un punto. Normalmente se dice con las x, ¿no? Entonces, para x igual a 1, tenemos este punto de aquí, y queremos calcular su recta tangente, la ecuación de la recta. Esta recta de aquí, que hemos dibujado en rojo, pasa por el mismo punto en x igual a 1 que la propia función, y la corta de manera tangencial, es tangente, solamente la corta en este punto. Después más adelante pues puede cortar la función en más puntos porque la función puede hacer otro tipo de cosas, pero localmente solamente la va a cortar en un punto, de manera tangencial, en la recta tangente, y lo que queremos entonces es encontrar la ecuación de esta recta tangente a la función que nos dan en un punto que en este caso lo estamos calculando en el punto x igual a 1. ¿Vale? La recta, para encontrar la ecuación de la recta, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La recta va a tener una ecuación mx más n. Y encontrar la ecuación significa encontrar la m y encontrar la n. Saber cuánto vale la pendiente y saber cuánto vale la ordenada en el origen. Pues bien, la pendiente nos lo va a dar la derivada. La derivada de la función f en un punto, en el punto x igual a 1, va a ser la pendiente de la recta tangente que estamos buscando en ese punto. Entonces, sabiendo eso, que la derivada es la pendiente, se trata de derivar y calcular cuánto vale la derivada en el punto para tener la pendiente. Vamos a derivar. La función que tenemos, f de x, es 1 menos 2 partido de x al cuadrado. Para derivar, f' de x va a ser... Bien, vamos a escribir esto de otra manera, la función f, lo vamos a escribir como potencia. Esto sería 1 menos 2x elevado a menos 2, y usamos la regla de la potencia. La derivada de 1 es 0, y la derivada de menos 2x elevado a menos 2, este menos 2, que es el exponente, pasaría multiplicando, y aquí le restamos 1, y quedaría elevado a menos 3. Por lo tanto, la derivada va a ser menos 2 por menos 2, 4, cuando pase menos 2 multiplicando a menos 2, 4x elevado a menos 3. O lo que es lo mismo, 4 partido de x al cubo. Bien, esa es la derivada de x. Ahora, la queremos en el punto de tangencia, en x igual a 1, lo estamos calculando todo en x igual a 1, pues en x igual a 1 vamos a tener que f' de 1 va a ser 4 partido de 1 al cubo, es decir, 4. Pues este valor va a ser nuestra pendiente. Lo que nosotros estamos buscando, la recta, la pendiente, va a valer 4. Ya tenemos la pendiente. Ahora nos falta la ordenada en el origen. Pues para saber la ordenada en el origen es necesario saber exactamente el punto este. O sea, no solamente la x, que la x la tenemos, sino también la y. Pues lo primero que vamos a calcular va a ser el valor de la función. Para calcular n, lo primero que necesitamos saber es cuánto vale la función en 1, la propia función, para saber por dónde tenemos que pasar la recta tangente. Entonces calculamos f de 1, f de 1 va a ser 1 menos 2 partido de 1 al cuadrado, porque la función f era 1 menos 2 partido de x cuadrado, y esto sale 1 menos 2, 1 menos 2 menos 1. Entonces el punto de tangencia es el punto 1 menos 1. Bien, la función f pasa por el 1 menos 1. Y nosotros lo que vamos a imponer para calcular n es que la propia recta también pase por 1 menos 1. Entonces, como queremos que 1 menos 1 sea un punto de R, 1 menos 1 queremos que esté en R, para eso lo que se tiene que cumplir
es que cuando la x la sustituyamos por 1, la y valga menos 1. La m la tenemos, que la hemos calculado, que vale 4, y solamente nos queda la n. Entonces tenemos menos 1, que es la y, será igual a 4, que es la m, por 1, que es la x del punto, más n. Y esto nos queda entonces menos 1 menos 4 igual a n. La n vale menos 5. Ya tenemos la n. Pues entonces ya podemos escribir la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta no va a ser otra que y igual a 4x, 4 era la pendiente m, menos 5. Esta es la ecuación de la recta que nos piden. A veces, pero esto sería otro punto, ¿no? A veces nos piden, además de la recta tangente, nos pueden pedir la recta normal. ¿Qué es la recta normal? Pues va a ser esta recta de aquí. La hemos dibujado en verde y la recta normal pasa por el mismo punto que la recta tangente, el punto en el que la queremos calcular, pasa en el mismo punto que la propia función, y es la recta perpendicular a la tangente. Es decir, si antes había calculado la tangente, la perpendicular sería la normal. Es decir, aquí tendríamos un ángulo recto. Pues bien, si la recta tangente tenía de ecuación igual a mx más n, y la hemos calculado, la recta normal pues va a tener de ecuación igual a otra m distinta, por eso voy a escribir m' de x, más otra n distinta que voy a llamar n'. Bien, pues, ¿cuál es la relación entre las pendientes? La siguiente. Si dos rectas son perpendiculares, tenemos que las pendientes guardan la siguiente relación. La pendiente de la recta perpendicular, que en este caso es la normal, a una recta, que en este caso es la tangente, la pendiente que estamos buscando es menos 1 partido por la pendiente que ya teníamos. La pendiente de la perpendicular es la inversa negativa. Entonces vamos a aprovechar todos los cálculos que tenemos. Sabíamos que la pendiente m de la recta que habíamos calculado antes de esta recta era 4. Lo tenemos aquí. M vale 4. Pues si tenemos que m vale 4, tenemos que m', la pendiente que nosotros necesitamos para la recta normal, vale menos 1 partido de 4. Simplemente teniendo una pendiente tenemos la otra. ¿Cómo calculamos este 4? Pues lo hemos calculado con la derivada. Si no nos dicen encontrar la recta tangente, pues tendremos que hacer la derivada en el punto, y la pendiente de la recta normal no va a ser la derivada, sino menos 1 partido por la derivada. En el caso de que no hayamos calculado, vamos a poner aquí que m' va a ser menos 1 partido por la derivada en el punto donde estamos calculando. Pero como ese trabajo ya lo habíamos hecho antes, pues ya lo tenemos. Esto de aquí no es otra cosa que menos 1/4. Pues bien, una vez ya tenemos la pendiente, pues solamente nos falta calcular la ordenada en el origen. Y para calcular la ordenada en el origen, pues lo mismo que antes. Vemos que pasa por el 1 menos 1. Tendremos la ecuación entonces igual a menos 1/4 de x más n, y pasa por 1 menos 1. Cuando la x vale 1, la y vale menos 1. Entonces, menos 1 igual a menos 1/4 por 1 más n. Menos 1/4 por 1 es menos 1/4. Lo paso sumando y me quedaría 1/4 menos 1 menos 3/4 será la n. Y por tanto, la recta que nos están pidiendo, la recta normal, será la recta de ecuación menos 1/4 de x menos 3/4. Y con eso tenemos también la recta normal. Esta recta de aquí sería la normal.